Bien, y para hablar de esta coyuntura que está viviendo el deporte en materia presupuestal y otros temas relacionados con la economía nacional, recibimos aquí en el estudio al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Paula. Bueno, empecemos por hablar de este tema del deporte. Veía usted a Mariana Pajón diciendo, estamos en el mejor momento del deporte colombiano, entregándole glorias al país. ¿Por qué justo ahora nos van a recortar un presupuesto que por demás nunca ha sido el más grande? Bueno, lo primero que hay que decir es, no ha habido ningún gobierno que haya apoyado tanto al deporte como este gobierno, el gobierno del presidente Santos. Naturalmente estamos en una etapa de austeridad, de recortes en materia presupuestal y de eso no se escapa ningún sector. Pero en el caso del deporte hay que también ser muy claros y precisos. El rubro que corresponde al apoyo que le damos a nuestros deportistas olímpicos y también al deporte paralímpico, que es el apoyo para su sostenimiento, el apoyo para sus entrenadores, para participar en competencias internacionales. Ese apoyo no se afecta, no se cambia. Lo que hay es una disminución en el presupuesto de construcción de nuevas sedes, pero también porque hay buenas razones. Por ejemplo, este año estamos haciendo una inversión muy considerable, 58.000 millones de pesos en una infraestructura deportiva en Santa Marta, para los Juegos Bolivarianos que van a ser en noviembre. Obviamente eso no hay que repetirlo el año entrante. Esos 58.000 millones de pesos están en el presupuesto de este año, pero no están en el del año entrante. Este año estamos haciendo la mayor parte de las inversiones en infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que van a ser en la ciudad de Barranquilla en julio del próximo año. Entonces, este año tenemos 77.000 millones de pesos para esa infraestructura. El año entrante, por simple programación, ya va a ser menos, porque la infraestructura se está construyendo este año. Ahí va a haber 32.000 millones de pesos menos el año entrante, de manera que eso no es que se esté afectando al deporte, sino que simplemente las inversiones se concentraron en este año 2017. Entonces, el mensaje es, claro, hay una disminución, pero no en los rubros que apoyan al deporte olímpico y paralímpico, a donde están, digamos, los respaldos a todos nuestros campeones que tanta gloria nos han dado. Eso es prioritario y eso lo hemos mantenido. Hay una disminución en la construcción de nueva infraestructura, en parte porque este año hemos hecho más inversiones de las que vamos a hacer el año entrante por el simple calendario de los Juegos, tanto bolivarianos como centroamericanos. Ministro, dos preguntas en una. ¿Todo esa reducción del presupuesto es un 65%? ¿No sé, es un poco exagerada teniendo en cuenta que solamente estamos hablando de la infraestructura? También lo que muchos deportistas creen y lo que hemos indagado es que también se hará un presupuesto en la otra parte. Y la otra pregunta, un poco más personal, ¿usted qué le emociona más? ¿Tener cuadrado el presupuesto o una medalla de Colombia en los Juegos Olímpicos? Las medallas no se van a afectar porque seguiremos apoyando, insisto, al deporte olímpico con todo lo que hemos hecho que nos ha permitido llegar a donde estamos, que es ese respaldo para el sostenimiento de nuestros deportistas, para sus entrenadores, para participar en competencias internacionales. Acaba de dar unas declaraciones el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el doctor Baltasar Medina, diciendo precisamente eso, que él ha visto las cifras y es consciente de que esos apoyos no se están afectando. Pero hablemos de la infraestructura. No vamos a evadir la discusión de que hay menos presupuesto para la construcción de nueva infraestructura, que ha sido uno de nuestros grandes propósitos. Entonces, ese presupuesto de infraestructura, nosotros esperamos que en el trámite del proyecto de ley en el Congreso podamos mejorarlo un poco. ¿Cómo? Reduciendo partidas de funcionamiento en general en todo el Estado para fortalecer el presupuesto de inversión. O sea, este es un inicio de un debate. Falta todo el trámite en el Congreso y estoy seguro que vamos a poder sumarle más recursos a la infraestructura. Pero el mensaje a nuestros deportistas, aquí están los recursos, le hemos dado prioridad. Todo esto que ha permitido que Colombia hoy tenga este papel protagónico en el deporte mundial, lo estamos manteniendo. Ahora tenemos que reforzarlo de la infraestructura. Este es un gobierno pues, comprometido con el deporte como nunca ha habido, y eso es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Pero también tenemos que ser conscientes de que vamos a tener un presupuesto el año entrante menor que el de este año, en general, en todos los sectores, vamos a tener que hacer un ajuste. Puede que una reducción del 60% sea alta, pero hay muchos sectores donde hay reducciones del 20%, del 30%. Hacia allá creo que estamos apuntando en lo que sea el tránsito de este proyecto de ley en el Congreso de la República. Ese es nuestro compromiso, siempre tratando de acertar, de conseguir lo más que se pueda, porque todos los sectores son importantes, la educación, la salud,
el deporte, la cultura, para todos tenemos que hacer un esfuerzo, Sí. pero también tenemos que ser conscientes de que hay restricciones en este momento. Porque hay que recordarles a los televidentes, ministro, como usted decía, este es el presupuesto que presenta el gobierno al Congreso y vienen meses de discusión en los que se va a saber finalmente qué es lo que va a salir de allí. Pero la economía no deja de moverse, ministro, más allá del tema del presupuesto de los deportes. Le quiero preguntar por una cifra muy buena que conocimos en las últimas horas y por una cifra que vamos a conocer la próxima semana, que vamos a ver qué tan buena sale. La cifra buena, la inflación bajó sustancialmente y se metió dentro del objetivo del Banco de la República. Deme su opinión sobre eso y después me dice qué esperamos para la próxima semana que se va a conocer el crecimiento del PIB del segundo trimestre, que quizás no vaya a ser tan bueno. La inflación de los últimos 12 meses está en 3.4%. Es una inflación baja, completamente dentro del rango que ha establecido el Banco de la República, que va del 2 al 4%. Está cómodamente dentro de ese rango. Hace un año, Mauricio, estábamos con una inflación cercana al 9%. Es decir, teníamos un serio problema, producto del Niño, el paro camionero. La situación inflacionaria se controló, se normalizó, un problema menos. De manera que esa es una muy buena noticia, debe generar confianza, ayuda a la capacidad adquisitiva de los hogares. Es un factor que hay que tener en cuenta. Los salarios aumentaron este año cerca de 7%, el salario mínimo. Y el aumento de inflación está muy por debajo, está casi a la mitad de lo que fue el incremento salarial. Con respecto a la cifra del Producto Interno Bruto, que saldrá el 15 de agosto, la próxima semana, es la cifra del segundo trimestre. Sabemos que el segundo trimestre el crecimiento fue un poco mejor que el del primer trimestre, pero no mucho mejor. Esperamos que en lo que resta de este año haya un proceso de recuperación. Yo pensé que usted me iba a hacer referencia a unas cifras que publicaron hoy sobre el consumo en el mes de julio. Una empresa consultora que mide, que le toma el pulso a los consumidores para las empresas de productos masivos. Crecimiento en julio del 1.4%, quiere decir que el consumo ya se está recuperando. Entonces esperamos mejores cifras para el cierre del año, para que como un todo el 2017 sea un año de un crecimiento cercano del 2% y el 2018 del 3%. Pero, ministro, si el segundo trimestre, cifra que vamos a conocer la semana entrante, es más o menos igual al primer trimestre, el primer semestre nos quedaríamos con un crecimiento de 1,1, 1,3. Se necesitaría un crecimiento de casi 3% en el segundo semestre para llegar a ese 2% que usted dice. Y me perdonan la mano de porcentajes, pero un primer semestre malo, un segundo semestre muy bueno se necesitaría. ¿Si hay de dónde? Hay un sector que nos va a dar muy buenas noticias, que son las obras civiles, las obras públicas, la infraestructura, porque estamos construyendo las 4G, estamos construyendo aulas escolares, estamos construyendo las vías terciarias en el sentido de que tenemos un programa para reanimar la construcción de las vías terciarias con las regalías. De manera que en todos los sectores de infraestructura hay buenas noticias. Hoy se celebró en la ciudad de Quibdó un OCAT, que es un órgano colegiado de administración y decisión, que es donde se deciden los proyectos de regalías. En este caso de la región Pacífico, más de 330.000 millones de pesos aprobados en proyectos en el Pacífico. Todo esto va a ser muy importante para el comportamiento de las obras civiles. Y yo le apunto a que la industria, que tuvo un primer semestre de capa caída, va a tener un segundo semestre con mayor crecimiento. Mañana hablaremos con los industriales del país en la Asamblea General de la ANDI, que comienza en Cartagena. Allá estaremos a las 9 de la mañana en la instalación. Ministro, aparte del sector de infraestructura, ¿qué otros sectores están jalonando la economía? Porque vemos a los comerciantes quejarse muchísimo con el tema de la reforma tributaria y que el IVA, la verdad, tiene el sector estancado. Vemos ahora que los arroceros están pensando en irse a paro. ¿Cuáles son esos otros sectores que se están moviendo? Ante todo, el consumo de los hogares estimula el comercio, el transporte, el sector de la hotelería y el turismo y, por supuesto, la industria. Y el consumo responde a las tasas de interés. Recordemos que las tasas de interés han bajado vertiginosamente este año por cuenta de decisiones del Banco de la República a la medida en que la inflación ha bajado. Entonces, de diciembre la tasa de interés estaba en 7.75%, la del Banco de la República, hoy está en 5.50%. Entonces, en todo esto también opera el mecanismo de que se está abaratando el crédito, eso debe estimular la demanda de vivienda, electrodomésticos, para que el segundo semestre sea mejor. Eso es lo que va a ayudar muchísimo a la economía. Y un muy buen dato, en el turismo. Estamos con niveles de ocupación hotelera históricamente altas, en número de visitantes que llegan al país
también récords históricos. ¿Por qué? Por el efecto de la paz. Porque Colombia de repente se volvió un país atractivo, un país seguro, un país que entró en el mapa mundial del turismo y los turistas quieren venir a conocer a Colombia y por eso estamos viendo estos índices de ocupación tan alta. La ciudad de Cartagena, por ejemplo, es un caso muy interesante donde se ven unos niveles de actividad en el sector del turismo que nunca antes habíamos visto. Entonces, eso le está ayudando a la economía. Ministro, y quiero detenerme con usted nuevamente en el tema de los arroceros, porque nosotros ya registrábamos ahí el informe acerca de la situación, de lo que está pasando ahora. Ellos dicen que hay incumplimiento por parte del gobierno en la comercialización. ¿Cuál es la realidad del sector? Hay una cosecha muy abundante que se ha traducido en una disminución del precio, pero el mensaje del gobierno ha sido, nosotros siempre hemos estado dispuestos a ayudarles en estos momentos a que se almacene el arroz, para que se estabilice, se regule más la oferta. Eso se subsidia, el gobierno apoya a los arroceros para que tengan los recursos para almacenar ese arroz. Y eso lo hemos seguido haciendo y lo seguiremos haciendo. Entonces, no hay motivo para paro. No puede ser que un sector que en un momento que está teniendo pues, una buena producción, que se ha traducido en una disminución de precio, que le ayuda a todos los hogares, vaya a entrar en paro. Por el contrario, lo que hace el gobierno es, si hay mucha oferta, ayudamos a que se cubran los costos de bodegaje de ese arroz. Ministro, este noticiero lo ven en este momento muchos empresarios medianos, pequeños, grandes. Nuestra sección de líderes tiene un grandísimo éxito entre la teleaudiencia y se estarán preguntando, hombre, nosotros crecimos durante 12 años al 4,5%, más o menos. Después de eso vino la caída del precio del petróleo y dijimos aquí hay que hacer dos ajustes, el externo y el fiscal, y eso nos toma 1 año, 2 años. Ya vamos en 3 años después de la caída del precio del petróleo y esta economía como que se pasmó. ¿El crecimiento de mediano plazo de esta economía puede volver a ser lo que fue? ¿O de qué depende? ¿O qué fue lo que se nos dañó en el camino? Hay unas cifras simples, pero fáciles de recordar. Estamos creciendo al 2% este año, digamos como el efecto final de ese ajuste ante la caída de los precios del petróleo. Perdimos ese impulso que nos daba el petróleo, que era como volar con un viento de cola formidable que nos empujaba. Eso, se acabó. El petróleo está hoy a $50 cuando llegó a estar a 110. Ahora dependemos de nuestros propios motores, como la industria, como el turismo, como la agricultura. Esos motores están, entrando en funcionamiento, apoyados, entre otras cosas, por la paz. Y estos motores nos van a permitir volver a recuperar la velocidad de crucero. Nos vamos a tomar un tiempo. Este año creceremos al 2%, el año entrante al 3% y en el 2019 al 4%. Y ahí retomamos ese ritmo del 4% histórico, pero ya basado en un factor, interno, en nuestro propio mercado, en nuestra propia industria, en nuestra propia agricultura, no tanto de un fenómeno pasajero como son los altos precios de los productos de exportación como es el petróleo. Esperemos que así sea, Paula, porque si no, toca buscarlo en el 2019 para cobrarle la pifia o para celebrársela. Aquí, que nos vuelva a decir qué pasó. Sí. Pues ministro de Hacienda, ministro Mauricio Cárdenas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche, haciendo un balance de diferentes aspectos de la economía, hablando también del sector deportes y muchos temas más que son de interés nacional. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto estar acá y nuevamente un mensaje de optimismo y de confianza a los deportistas. Nosotros estamos con ustedes. Nosotros hemos apoyado al deporte para que estos logros que ustedes han alcanzado tengan ese respaldo necesario en todo el apoyo, en entrenamiento, en participación en torneos. Eso no lo vamos a dejar de hacer. Ustedes pueden estar seguros, pueden estar confiados de que ese respaldo se mantiene.